Y ahora vamos a tratar el tema de las 7 iglesias. Y ya hemos visto que debemos leerlo en una forma histórica continua. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. El tiempo es, por cada periodo en la historia había un tiempo presente. El tiempo está cerca. Y por supuesto, particularmente en nuestro tiempo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y luego, mirados al gran Epanados, el paralelismo de Apocalipsis 1, que nos dice que Jesús es el centro de todo libro, de toda la Biblia. Él es el gran yo soy. Vimos como en el libro de Génesis el hombre perdió acceso al árbol de la vida, la muerte entró, él tenía que ganar su pan, perdió su dominio y se volvió desnudo y fue separado de Dios. Y vimos también en el primer capítulo cómo iba a llegar una restauración que vendría para otorgarle el acceso al árbol de la vida, victoria sobre la muerte, el maná escondido. Jesús es el que acabaría con esta hambre espiritual para siempre. El dominio se restauraría, las ropas blancas, y ya no iba a haber separación de Dios. Y entonces tuvimos una pequeña introducción a las 7 iglesias, donde en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, las 7 iglesias son nombradas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y yo les dije que cada una de estas iglesias tiene un significado bien particular. Y vamos a recorrer estos 7 periodos del tiempo, tal como son descritos en el libro de Apocalipsis, y presentados por Él, el que camina por entre los 7 candelabros de oro. Así que tenemos un periodo de tiempo en el ministerio de Cristo, cuando Él está adentro del templo, oficiando en el primer cuarto, el lugar santo. No estamos hablando de escatología, es decir, de los eventos que suceden justo al final del tiempo, sino que tenemos un recorrido seguido a través de la historia, porque Él está en medio de los 7 candelabros, uno como el Hijo del Hombre. Y ahora también vimos en el primer capítulo, brevemente, que las 7 iglesias representan la antigua ruta postal, empezando por Éfeso y yendo a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No es sorprendente que esa sea la secuencia en la cual ocurren las iglesias y la manera en que la ruta postal estaba tratada. Y también es la secuencia en la cual son mencionadas. Dios es verdaderamente asombroso. Escribe pues las cosas que has visto, luego la aplicación del tiempo, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, la aplicación al futuro.
Respeto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros si usted prefiere, de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son 7 iglesias. Entonces, la iglesia es el medio por el cual Cristo disemina, esparge la verdad. Entonces, vayamos a Turquía, Asia Menor, donde encontramos a estas iglesias. Esta es la ciudad de Estambul, y aquí encontrará algunas de las mezquitas más hermosas del mundo. Aquí encontrará los restos de la gran batalla entre religiones, el Imperio Otomano, un gran fuerte de los otomanos ahí, puentes sobre el estrecho del Bósforo, matrimonios, gente viviendo ahí hoy tal y como viven en otras partes del mundo. Todos que luchan con la vida, todos buscando a alguien a quien amar. Esta es una pareja joven que está comprometida para casarse. Ella está vestida de rosado ahí. Y ahí el carruaje sobre una de las 7 colinas de Estambul, Constantinopla. Esta es una de las ciudades de 7 colinas. Roma es la otra con 7 colinas. Es interesante que ambas fueron capitales del Imperio Romano. Y aquí está la gran mezquita azul en Estambul. Tremendas edificaciones que representan una de las más grandes religiones del mundo. Y estaremos tratando con algunos de estos temas a medida que avancemos en el libro de Apocalipsis. Esta es Santa Sofía, un lugar muy interesante. Hoy es un museo, pero solía ser una iglesia cristiana en los tiempos bizantinos. Y cuando los musulmanes tomaron control durante el periodo bizantino, digamos el periodo post-bizantino, la convirtieron en una mezquita y hoy en día es un museo. Es interesante que en esta iglesia tienen relieves cristianos pintados sobre las paredes. Y cuando los musulmanes tomaron el control, pintaron las paredes de blanco. Tomaron pintura blanca y las pintaron por encima. Y así que desaparecieron del sitio. Y ahora, con el pasar del tiempo, la pintura blanca ha desvanecido. Así que cuando uno entra en la iglesia, uno ve los relieves cristianos y si mira atentamente los ven. Interesante, para mí es algo simbólico. Parece como si las grandes barreras entre las religiones están cayendo y se están mezclando las religiones en una sola. Tiempos interesantes que el mundo está enfrentando. Estos son los canales subterráneos donde uno puede ir de compras. Es bien oscuro allá abajo. Por supuesto, es un país muy interesante, uno de los países fenomenales para visitar. Excelentes instalaciones, comida riquísima, tercer mundo y primer mundo en uno. La ciudad de Troya existió aquí, y esto es lo que queda de esa ciudad. Y esto es lo que queda del pueblo de Troas. Aquí es donde Pablo predicó una noche, y debió haber sido un predicador aburrido, que seguía por horas y horas, así como yo, porque el pobre Euticos, nos dice la Biblia, no lo pudo soportar más y se quedó dormido, como se quedan algunos dormidos cuando yo hablo, y se cayó Euticos de la ventana y se rompió el cuello. Y el milagro ocurrió cuando Pablo oró sobre él y él fue sanado. Ese es el lugar. Hoy es solo un pequeño puerto de mar donde pescadores salen en sus barquitos. Y aquí es donde tenemos el escenario de las 7 iglesias en esta área. Así que cada una de las 7 iglesias donde Cristo es representado están esparciendo su luz al mundo. Cada uno de estos nombres tiene un significado en particular y tienen un significado profético. Hay un cierto carácter descrito en cada una de estas iglesias que se aplica a ellas en ese tiempo, y también tiene una aplicación en el futuro. Entonces las iglesias reciben un elogio, algo que están haciendo bien, y es interesante que hay una iglesia que no recibe ningún elogio, pero a eso llegaremos después. Luego hay un reproche, y los reproches son importantes porque nos dicen algo acerca de la boca nuevamente. Si uno es reprochado e instado a arrepentirse, ¿el periodo de gracia ha terminado, sí o no? Claro que no.
Porque si uno se arrepiente después del reproche, entonces el periodo de gracia no puede haber terminado. Y uno no puede tomar esta profecía y arrojarla al futuro después del tiempo de gracia. Eso violaría no solo la terminología del libro de Apocalipsis, sino también la estructura donde el texto está mencionado. Estos textos se encuentran según la estructura del quiasmo, en el brazo, la parte histórica. Cristo está ministrando en el lugar santo, no en el lugar santísimo, así que este es un periodo de su ministerio que no pertenece al tiempo de la fin, aunque la profecía avanza por toda la totalidad del tiempo cristiano, aún en ese tiempo. Entonces hay un reproche, después hay un consejo y hay una promesa. Esa es la estructura básica de todas las cartas a las iglesias. Ahora, el primero es el pueblo de Éfeso. Era un pueblo muy próspero. Hoy esas son las ruinas de Éfeso. Aquí está la gran calle de los Curetes. Aquí es donde Pablo ha caminado cuando él ministró en este lugar. Y el nombre Éfeso significa deseado. Así que es una condición deseable en la cual estar. Esta iglesia tenía algo a su favor. Y si es la primera de la época, porque recuerden que dije que se habla de lo que es, pero también de lo que ha de porvenir, es decir, la historia de la era presente de entonces siguiendo hasta el fin del tiempo, porque así es como trabaja Dios. Él se preocupa por cada generación. Entonces Éfeso debe de ser el primer periodo del cristianismo. Y si estudiamos los eventos, podemos poner un tiempo arbitrario, probablemente cerca del año 100 después de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, y podemos aprender algo sobre lo que es y sobre cómo era en cuanto apliquemos estas calidades a la iglesia en la historia también. Bueno, en Éfeso estaba la sede de Diana, y Diana era la madre de los dioses. Es aquí donde Pablo tuvo su gran discusión acerca de este tema, porque él dijo que Jesús es el único camino. Y entonces hubo un gran tumulto, porque ellos dijeron, no. Él está menospreciando a Diana, a nuestra diosa, y querían hacer justicia con él. Así que ella era la madre de los dioses. Había un templo de Diana que fue construido en 480 antes de Cristo. Y es interesante que un concilio cristiano, el concilio de Éfeso, tomó lugar en este mismo pueblo, Éfeso. Y allí el título Madre de Dios fue dado a María. Así que hay correlaciones interesantes con la sede de la Madre de los Dioses, y asimismo aquí en este pueblo se le dio un título a María. Así que ese es el contexto de esta iglesia. Leamos la carta a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 a 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y ya hemos hablado sobre ese texto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Este es el elogio. Así que Jesús les está diciendo, puedo ver lo que están haciendo, me alegra lo que están haciendo, y saben distinguir entre el bien y el mal. ¿Y has probado a los que se dicen ser apóstoles? Sí, así que aún en ese tiempo había algunos que estaban tratando de engañar, ¿sí o no? Pero ellos los probaron, y fue ese el estándar por el cual distinguieron si estaban del lado bueno o del lado malo. ¿Cuál fue? Tiene que ser la palabra de Dios. Ese es el estándar. Y dice, y has probado a los que dicen de ser apóstoles y no lo son. Así que había engañadores y mentirosos en la iglesia primitiva, y lo veremos en las conferencias que siguen también. Y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los halla mentirosos? ¿Cuál estándar utilizas para encontrar los mentirosos? ¿Los sentimientos? ¿O debe haber algo sobre cuál basarlo? Seguro que debe haber algo sobre cuál basarlo. La palabra de Dios. Y has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ese es un buen elogio para la iglesia de Éfeso. Todavía mantienen su integridad. Pero hay un reproche. Pero te
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que esa primera llama que tenía la iglesia, esa llama que uno siente cuando se convierte y uno corre para esparcir el mensaje, se habían enfriado